tardes, Máster Viviana Silvestre. Somos el grupo número 4 con los siguientes integrantes: Cintia Saltos Tapia, David Suárez Liriano, Pilar Lino Choes, Edgar Tomalá Contreras, Solange Belín Collins y quien les habla, César Quimiplúa. Nuestro tema es concurso de delito y de leyes. Primeramente tenemos que abordar el tema con unos pequeños antecedentes de este tema: concurso de delito y de leyes, o de leyes y delitos. Abordar el tema de concurso de leyes y concurso de delitos resulta de vital importancia, tomando en consideración la escasísima doctrina sobre la materia. Además, es un tópico que presenta cierto grado de dificultad no solo a los estudiantes de la carrera de Derecho, sino a los mismos profesionales, que en el deambular diario de la vida nos encontramos muchas veces con el problema de determinar cuándo se está frente a un caso de concurso de leyes o ante un caso de concurso de delitos. Podemos iniciar manifestando que el problema en cuanto al concurso de leyes y concurso de delitos se presenta cuando, al estudiar un caso en concreto, nos encontramos con la disyuntiva de clasificarlo entre uno u otro concurso, es decir, resolver por una parte la relación que existe entre las diferentes tipologías penales, donde uno de los delitos desplaza la función punitiva, y por otro, o por el otro lado, aquellos elementos que desde el punto de vista lógico o aparentemente concurrían de forma análoga con la relación del mismo. Esto nos quiere decir un concurso de leyes. El concurso de leyes tenemos una acción que aparentemente puede enmarcarse en diversos tipos penales. No obstante, uno de ellos regula esta conducta de manera más completa y satisfactoriamente, por lo tanto, desplaza de su función punitiva a los restantes. Por lo que finalmente lo que existe es una unidad de acción y una unidad de delito. Asimismo, en el concurso de delitos se busca determinar si una acción puede circunstancial dentro de varios tipos penales, o llamado concurso ideal, o de varias acciones realizadas el mismo tipo penal contra la propiedad de forma reiterada, o sea, varias veces. Delito continuado. Se realizan o se subsumen en varios tipos penales, un concurso real. Resolver el problema del concurso de leyes y del concurso de delitos es de suma importancia en la práctica para determinar lo de la pena abstracta a aplicar en un caso concreto. En el caso del concurso de leyes, como explicamos, existe un tipo penal que desplaza de su función punitiva a los demás. Por lo tanto, no solamente es aplicable la pena establecida para este tipo penal. En este caso, la problemática que existe en el concurso ideal, donde una acción se subsume en varios tipos penales, los cuales concurren realmente y ninguno de ellos desplaza a los demás, consiste en determinar cuál pena debe aplicarse. Por su parte, en el caso de delito continuado, donde en una acción que se realiza entre dos o más ocasiones contra la propiedad
que la pena debería imponérsele. En este caso sería la de todos ellos o solo la de uno aumentado en una fracción. Y en el caso del concurso real, donde existen pluralidad de acciones y pluralidad de delitos. En el caso en el que se realice varias acciones y varios delitos, debe imponerse la pena de todos los tipos penales sin límite alguno o establecer un límite. Muchas gracias. El concurso ideal de delitos. El concurso ideal de delitos es la forma en que se determina la pena cuando una actuación delictiva constituye dos o más delitos. A esto se le determina concurso ideal de delitos. Bien, en estos casos la pena se calcula conforme al concepto de aspiración o al principio de aspiración. Bien, es decir, se impone la pena correspondiente a la infracción más grave en su mitad superior, sin que ésta pueda superar la suma de las penas correspondientes que se aplicaría a cada delito por separado. Si la pena prevista conforme al principio de aspiración excede la referida suma, se impondrán las penas por separado. A esto se le llama principio de acumulación. En nuestro Código Orgánico Integral Penal, el concurso ideal de delitos está establecido en el artículo 21, el cual nos establece que cuando varios tipos penales son submisibles a la misma conducta, es decir, que son aplicables a la misma conducta, se aplicará la pena que tenga la infracción más grave. Podremos mencionar dos ejemplos de este tipo de delitos. El primer ejemplo tenemos como el caso de un concurso ideal homogéneo, cuando una persona explota una bomba en un evento masivo, sea un evento donde haya un concierto, puede ser un estadio o cualquier evento masivo donde haya mucho público, y con la explosión de esta bomba la persona mate a 15 personas. En este caso será sancionado por 15 asesinatos. El concurso ideal de delitos no solamente constituye cuando una persona acciona en un delito, sino también cuando esta persona omite. Es decir, en el concurso ideal de delitos, tanto se puede cometer el delito por acción o por omisión. Podemos poner un ejemplo en el caso de una persona que va conduciendo un vehículo. Esta persona, al conducir el vehículo en estado de ebriedad, choca contra una vivienda. Al chocar contra una vivienda, la persona se asusta y coge el vehículo y nuevamente lo pone en marcha. Al ponerlo en marcha, esta persona atropella a otra persona y a esta persona le causa lesiones o también le puede causar la muerte. En este caso, el individuo está cometiendo el delito de acción a una propiedad y a esta propiedad le está causando daños. Obviamente está lacerando el bien jurídico a la propiedad, pero al huir, atropella a la otra persona, o bien le causa una lesión grave o bien la mata. En este caso está cometiendo un delito en contra de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el delito más grave en estos dos ámbitos? ¿El de la propiedad o el de la vida? Y obviamente es lacerar la vida, irse en contra del bien jurídico vida. Entonces esta persona será sancionada por el siguiente delito, que es el delito más grave, que es asesinar o causar graves lesiones a una persona. Podemos también poner otro ejemplo muy claro, cuando una persona coge un arma y con esta arma comienza a disparar así, a rienda suelta, en un local comercial. Entonces,
al disparar, esta persona va dañando la propiedad, puede dañar estantes, puede dañar productos, está cometiendo un delito contra la propiedad de este local. Pero a su vez, con las balas logra alcanzar a una persona y la mata. Entonces esta persona será sancionada por el delito más grave, que en este caso es el delito de haber quitado la vida a una persona, en este caso asesinado. Muy bien, entonces esto puedo decir en cuanto a el concurso ideal de delitos. Muchas gracias. Concurso real. El concurso real se aplica en el caso de que durante la comisión de un delito se realicen varios actos de caracteres ilegales, los cuales deben tratarse de diferentes tipos penales, recogidos en distintos títulos del Código Penal. En este caso, el juez determina que se acumulen las penas, siempre que fuera posible por la naturaleza de los mismos. Cada uno de estos delitos se consideran como un tipo penal con su propia pena. A la hora del juicio se unifican formando una única pena que comprenden todos los tipos penales. El concurso real está regulado en el libro número 1 del Código Orgánico Integral Penal en su artículo 20, siendo el primero de los tipos de concursos de delitos. Ejemplo de concurso real. Caso número 1. Un individuo decide robar a una pareja que va caminando por la calle. En el momento de la comisión se tuerce la situación y el responsable roba a la chica, mata al chico y huye. Hay dos tipos penales que afectan a dos bienes jurídicos distintos. Se da el delito de robo y homicidio. Caso número 2. Un individuo responsable de un delito sexual de violación huye en un vehículo con exceso de velocidad. Durante el trayecto golpea a otro vehículo provocando lesiones al conductor. En este caso se produce dos tipos penales con dos bienes jurídicos diferentes. Por una parte un delito de violación y por otra con resultados lesivos. Continuando con el concurso de leyes penales y el concurso ideal de delitos y el principio constitucional ne bis in idem, consideramos fundamental la necesidad de resaltar la importancia de la aplicación del concurso aparente de leyes, porque se relaciona en forma directa al concurso de delitos, y su indebida aplicación tiene como efecto la vulneración del derecho o garantía constitucional ne bis in idem, y que es la prohibición del Estado de realizar una pluralidad de persecuciones sancionatorias o condenas contra una misma persona y por una misma conducta, todo eso con el mismo fundamento. Para abordar el concurso de leyes penales tenemos que tener en cuenta que se desarrollan algunos principios o criterios que son fundamentales para desarrollar estos temas. El primero es el principio de especialidad. Este consiste en que un tipo penal concurrente, además de contener todas las características de un determinado tipo penal, tiene un elemento adicional especial justamente este elemento hace que se desplace en su aplicación a la norma general o a la norma que habría estado determinada en primera instancia. El segundo es el principio de consunción. Se presenta cuando un tipo penal concurrente que tiene entre todas sus características típicas una característica que por sí sola constituye otro delito u otro tipo penal. Esta característica hace que se encuentre consumido por el tipo englobante y desplaza en su aplicación al principio de subsidiariedad, que se presenta cuando un tipo penal de menor intensidad desplaza en su aplicación al de mayor intensidad. No es algo muy difícil de comprender, como nos podemos dar cuenta. El principio de alternatividad es el principio, podemos decir que más importante. Tiene una gran importancia y se utiliza como un principio en defecto de los demás, porque si se concurren en tipos penales distintos, pero con algún elemento en común, se desplaza en su aplicación al tipo penal que se adecúa de manera completa en la conducta imputada y se precisa que la alternatividad estricta no es un concurso aparente de leyes, sino un conflicto de leyes en el tiempo. Pero si la alternatividad en su sentido amplio tiene que ver con el concurso aparente de leyes, obviamente se presenta en relación a una única conducta imputada. Ahora bien, pongamos en contexto
pongamos sobre la mesa una situación. Un ladrón entra a una casa a robar. La intención de él es robar. Pero para esto rompe la puerta, rompe un pedazo de pared, va dañando algunas otras pertenencias de la casa, causa daños y además se lleva máquinas, se lleva computadoras, se lleva equipos, etcétera. Sabemos que el tipo penal es de robo, pero asimismo también esta acción conlleva otros tipos. Se podrían tipificar también otros tipos penales, como es el de apropiación ilícita, como ya dije, robo, de daños, etcétera. Aquí es cuando entra el principio del concurso de leyes y el principio de ne bis in idem, que como sabemos es un principio constitucional. Bueno, se hacen las investigaciones correspondientes, las autoridades pertinentes llegan a la conclusión de que tiene que usarse o tiene que imputarse el tipo penal que mejor se adecue a la conducta que se ha cometido. Por ejemplo, podría ser un robo, hablando a breves rasgos, por encima, a grosso modo, podemos decir que se tipifica el tipo penal de robo agravado. Ya se está tipificando tomando en cuenta las diferentes situaciones o las diferentes conductas o los diferentes daños que le ha causado para que no se queden en la impunidad, pero tampoco se puede a esta persona imputar varios tipos penales, sino que, como ya dijimos, se debería de imputar el tipo penal que mejor se adecue cubriendo todas las acciones o todos los daños que la acción que él ha cometido en este caso. Para esto, como dije, se deben de aplicar los principios del concurso de leyes penales, como son el principio de especialidad, el principio de consunción, el principio de subsidiariedad y el principio de alternatividad. Para ello, el persecutor del delito, que es la autoridad, se pronuncia y analiza cada uno de los delitos denunciados, como que ya mencionamos, y se desplaza a favor del tipo penal que mejor se adecua a la conducta investigada. En este caso, la conducta investigada se adecua por decir, al tipo penal de robo agravado con rotura de obstáculos, pero no a los tipos penales de daño o de apropiación ilícita. Pero se aplica también el principio de consunción, que es la medida en que el tipo penal de hurto agravado tiene en sus elementos del tipo la rotura de obstáculos y ahí se tipifica el daño. Como dijimos, no se deja en la impunidad, pero tampoco se le puede imputar otro tipo penal adicional. Y ahora con el delito de apropiación ilícita se aplica el principio de alternatividad, que entre los tipos penales de hurto agravado y de apropiación ilícita tienen solamente como elemento común el hecho de apoderarse de un bien, hacerlo suyo y que obviamente es ajeno. Pero no se concurren en los tipos penales, pero no se puede concurrir en el tipo de apropiación ilícita porque ya está, por así decirlo, imputado otro. En caso de que el fiscal quiera imputar varios tipos penales, lo que estaría haciendo es que se está incurriendo en la indebida aplicación del principio del concurso aparente de leyes penales y el concurso ideal de delitos, que inevitablemente, obviamente, se lleva a la afectación del principio de ne bis in idem. Ahora bien, entrando al meollo de la materia o el tema concurso de leyes penales o concurso aparente de leyes penales. El concurso de leyes penales se presenta cuando se realiza una única conducta voluntaria y al parecer esta única conducta voluntaria social se adecua a varios tipos penales o a varias leyes penales que tipifican otros tantos delitos. Pero esta conducta solo debe de adecuarse a un solo tipo penal, y para esto hay que desplazar obviamente a los otros tipos penales, ya que no se pueden imputar más de un tipo penal por una única acción.
Y la apariencia de esta concurrencia de tipos penales, cuando se señalan varios tipos penales, se deben de excluir los que ya no entran en conjunto con los criterios de especialidad, consunción, subsidiariedad y alternatividad. Como dijimos, en el concurso de las leyes penales se consiste en que se aparenta que una conducta al parecer se adecua a varios tipos penales, pero en realidad solo debe de adecuarse o solo se adecua a un tipo penal, quedando desplazadas las demás leyes y ya no se las puede aplicar. Para esta exclusión de las leyes penales aparentemente concurrentes se realiza, es decir, para poder llegar a determinar o para llegar al criterio de imputar una única conducta o un único tipo penal a una conducta, se deben de aplicar los principios de especialidad, de consunción, de subsidiariedad y de alternatividad. Ahora que ya tenemos claros los principios de exclusión acerca del concurso de leyes penales y tenemos claro también lo que es el concurso de leyes penales, además también tenemos comprendido el tema de lo que es el concurso de delitos, tenemos que tener y entrar en materia a profundidad del principio de ne bis in idem. Sobre la denominación de este principio, nos dicen que es la prohibición de doble o múltiple incriminación por la misma conducta imputada y por el mismo fundamento a la misma persona en la doctrina nacional y extranjera. Con frecuencia se usan dos denominaciones, non bis in idem y la denominación que se usa, por ejemplo, entre otros, ne bis in idem. Este principio es una garantía constitucional reconocida de manera implícita dentro del contenido esencialmente constitucional, protegido obviamente por el derecho constitucional. Este principio lo que hace es constituir la prohibición que tiene el Estado de sancionar y o juzgar o perseguir a una persona dos o más veces por una misma conducta, sustentando en la misma causa de persecución o sanción. Es decir, que el Estado de Derecho en el que vivimos, ninguna persona puede ser objeto de persecución o de sanción múltiple por una misma conducta, sustentando ni que no se puede tampoco causar una persecución cuando esta persona ya ha sido imputada por este delito cometido. Bueno, como ya sabemos, este principio Manalich nos indica que este principio está constituido por la prohibición de que una persona sea juzgada y o sancionada dos veces por un mismo hecho. Por su parte, en un sentido parecido, Horvitz señala que el ne bis in idem protege al imputado de una nueva persecución penal simultánea o sucesiva por una misma realidad histórica. Y el autor, Jimeno Sendra, indica que el principio no bis in idem determina que una misma persona no puede ser condenada por más de una vez por un mismo hecho. Como nos podemos dar cuenta, son criterios bastante parecidos y fundamentan y reiteran lo que ya hemos venido hablando a lo largo de todo este espacio de tiempo, que es que una persona no puede ser juzgada más de una ocasión por una misma acción. Análisis. Los concursos de leyes buscan aplicar un determinado caso, una norma que esté totalmente acorde con un hecho suscitado, ya que se puede dar el caso en que puede aplicar varios a uno mismo. Sin embargo, mediante este concurso de leyes se pretende identificar cuál será la ley aplicable, que abarque el caso de tal manera que excluya de las demás normas en que pueden ser aplicadas. Se conoce como concurso de leyes el escenario de aparente indeterminación, donde en primera instancia varias leyes denotan la aplicabilidad a un mismo acto o conducta antijurídica. La solución de esta incertidumbre se encuentra acudiendo a los preceptos hermenéuticos de amplia trayectoria de la doctrina y la jurisprudencia.
Pues bien, se le asigna el calificativo de concurso, pues en una vaga interpretación, varias leyes participan a la posible solución de un mismo delito. Frente a esto, solo la real naturaleza del supuesto hecho y su correcta interpretación y aplicación desplaza a las demás posibles opciones. Pues lo contrario al procedimiento aplicado a un concurso ideal de delitos, ante el cual es necesario recurrir varias disposiciones legales para el adecuado establecimiento de la gravedad de un acto delictivo. Por ejemplo, el ser afectado, el bien jurídico vida, supondría una interpretación de una indeterminación. Al momento de identificar el ilícito como el asesinato u homicidio, puesto que en ambos casos las consecuencias del acto es la misma. Es aquí que radica la importancia de la tipificación, pues esta describe con exactitud las características propias de cada uno de los actos, otorgándonos criterios de diferenciación. Otra solución aplicable ante esta disyuntiva es el precepto de subsidiariedad, presente a las denominadas normas subsidiarias, empleadas cuando la norma principal, por la característica del ilícito cometido, no es factible la aplicación. Por lo consiguiente, como establecimos anteriormente, la tipicidad y las características que la conforman son de trascendental importancia. Pero, ¿qué hacer si el delito consumado no encaja dentro de todas las características tipificadas? Siendo la impunidad una alternativa que no podemos tomar, pero el precepto de subsidiariedad nos permite configurar el delito. Ejemplo de principio de especialidad. El hecho delictivo que se va a hablar es matar a una persona. El hecho de matar a una persona es obvio que es un delito y puede ser castigado en dos artículos. En el artículo 144 del COIC homicidio, en el artículo 140 del COIC asesinato. En homicidio, como lo dice el artículo, las personas que mate a otra será sancionado con pena privativa de 10 a 13 años. Es decir, que solo nos especifica el precepto o el tipo general, porque solo nos indica eso, a que una persona mata a otra. Ya en caso del artículo 140, describe lo que es el delito de asesinato, pero concurriendo con determinadas circunstancias. Es decir, que se dejaría de aplicar el artículo 144 para aplicar el artículo 140, que por ende sería el especial en este caso, ya que el artículo 140 es el general y el artículo 144 es el especial. Ejemplo de principio de subsidiariedad. Se toma como ejemplo el artículo 341, tentativa de asesinato contra la o el presidente de la República. Este artículo estipula la tentativa ante una autoridad mayor y por ende este artículo 341 estará subsidiario entre los delitos de rebelión del artículo 336 y sedición del artículo 342, porque aquí nos encontramos con una tentativa a una autoridad mayor y por ende el delito es mucho más grave. Por lo tanto, no se aplicaría la norma penal que castigue el delito por tentativa ante una autoridad, sino que se aplique el castigo con los delitos de rebelión y sedición dependiendo del caso. Ejemplo de principio de construcción. Se toma como ejemplo el artículo 152 que nos establece sobre delitos por lesiones y el artículo 140 delitos por homicidio. Bueno, el ejemplo sería de que muchas veces cuando matas a una persona, por ende se producen lesiones, pero en este caso, en principio de construcción, ya no se castigarían lo que son las lesiones, porque cuando ya se convierte en un acto de homicidio, ya no tendría sentido de castigar a las lesiones porque ya se produce un acto de homicidio y por ende solo se castigaría por delitos de homicidio y no por lesiones.